cambio y que va también de lado al aspecto formativo, en concreto con lo que tiene que ver con ustedes, en el lugar social, esto de los asesores, esto de los tutores. De ahí entonces, lo que voy a tratar de hacer es plantear una serie de reflexiones con respecto a, me parece, ya lo mencionaba la colega Alma, de que tenemos varios actores, que tenemos varios sujetos, algunos más complejos que otros, en lo que hace al andamiaje de lo que tiene que ver en la centralidad del espacio educativo, lo que hace a su actor o uno de ellos que hace a los profesores, los asesores, y el otro lo que tiene que ver con las y los jóvenes. Creo que en esta articulación hay tensiones, hay conflictos, hay, digámosle, algunas dificultades que creo ustedes más que nadie las viven y las saben de cómo se dan y cómo se van mostrando en los distintos sitios en los que están. De ahí que voy a usar una narrativa, voy a usar un discurso más en tono amplificado y ustedes quizá tendrán que estar haciendo el ejercicio de eso de lo que yo digo en su amplitud, qué tanto se acerca o qué tanto se diferencia en lo local o en lo particular de su contexto o de su escuela o del lugar en donde está. Entonces, tendríamos a partir de ahí, la primera reflexión es justamente su lugar social de lo que tiene que ver como asesores y o profesores. ¿Desde dónde miran cuando miran a sus chicos? ¿Cuál es su idea de jóvenes? ¿Cuál es su idea de adolescentes? ¿Cómo conciben en ese sentido a ese sujeto, a ese alumno que tienen de frente y que desde algún lugar están estableciendo una relación, un vínculo, están estableciendo a partir de ahí un trato escolar? Su lugar como funcionarios, los que son funcionarios. ¿Cuál es la concepción como funcionarios que tienen con respecto a las y los adolescentes o las y los jóvenes? Es decir, para algunos funcionarios probablemente su concepción tiene que ver con que los jóvenes siguen siendo una enfermedad que se cura con el tiempo. Si es así, eso va a ser un marcaje de la forma y la manera en que ustedes se vinculan y ustedes se relacionan. Si consideran a los jóvenes o a sus chicos como casos perdidos o delincuentes potenciales, eso va a ser un marcaje con respecto a la manera y la forma en que ustedes van a construir el vínculo intersubjetivo. De ahí, en ese tenor, el otro asunto es ¿qué hay cuando ustedes son asesores y al mismo tiempo son alumnos? ¿Cómo diferencian los espacios en términos de que cuando ustedes están de asesores, de frente tienen a un alumno que desde algún lugar también les hace recordar su propio lugar de alumnos? ¿Cuál es ahí, en ese tenor, la estrategia que tienen a partir de la cual construyen el vínculo? Dicho lo cual, entonces, mi lugar de reflexión es el lugar de la academia y mis coordenadas de mirada están más en una hebra social y en una hebra cultural. De ahí entonces, en términos de lo social, lo que más me interesa son las prácticas y los colectivos por lo psicológico de los chicos o de los sujetos. Y en términos de lo cultural, lo que más me interesa es tratar de entender y comprender qué me quieren decir a través de sus prácticas objetivadas. En otras palabras, ¿qué me quieren decir cuando se tatúan? ¿Qué me quieren decir cuando están consumiendo sustancias en los espacios escolares? ¿Qué me quieren decir en función a la estética que diseñan de lado a la ascripción identitaria a la que pertenece? No solo me interesa la cuestión objetiva, sino qué es lo que representa y lo que significa su acto o su práctica o su expresión cultural. A partir de ahí, entonces, voy a marcar
dos o tres, a su vez, también articuladores. Uno de ellos es la sociedad. La sociedad, digámosle, siempre la decimos o siempre la leemos, y que es un abstracto. De ahí entonces, ¿cómo se concretiza eso que llamamos la sociedad? Creo que la sociedad habla, tiene discurso, tiene rostro, se visibiliza a través de sus instituciones. Una de ellas, que ya se mencionó, la familia. La otra, el dispositivo escolar, el dispositivo educativo. Y la otra es, digámosle, lo más social de la sociedad, que tiene que ver con los contextos a partir de los cuales se está construyendo la condición juvenil contemporánea, no solo en México, sino en América Latina. Entonces voy rapidísimo en el aspecto más de la coordenada de la sociedad como lo social, es decir, lo vamos a entender como el afuera. En ese tenor me parece que una de las cualidades de nuestra sociedad contemporánea mexicana es que creo que si pensamos al país México, inevitablemente también tenemos que pensar a sus jóvenes, o en otras palabras, reflexionar a nuestros jóvenes tiene que pasar necesariamente por reflexionar y pensar qué está pasando con lo que nos queda del país. A partir de ahí, creo que una de las cualidades o una de las cuestiones son la gran crisis de los modelos identificatorios de la sociedad como tal. Es decir, uno de los grandes quiebres de sentido y de significado es que ya la parte educativa para distintas formas de ser jóvenes a veces les dice muy poco. Y siguiendo, digamos, algunos relatos de investigación empírica de algunos colegas como Erlinda Suárez, ella marca que una gran parte de nuestros chicos, más de lo que queda de la clase media de este país, se aburren en su espacio escolar, que lo ubicamos en el medio superior o superior, porque les dice muy poco o les construye casi nada de sentido. Y entonces a la pregunta de ahí es que ¿para qué estudio si el espacio educativo no va a ser garante para mejorar no solo mis condiciones materiales, sino también mis condiciones simbólicas de vida? A partir de ahí entonces una gran parte de nuestros chicos en ese tenor están en otros giros que no solo son educativos, están en otros ámbitos de sociabilidad. Y dentro de estos ámbitos de sociabilidad encontramos los agrupamientos o las adscripciones identitarias juveniles. El caso más extremo lo tenemos en las pandillas. El otro aspecto, me parece, es el quiebre de lo social laboral. La propuesta del proyecto neoliberal para una gran parte de jóvenes es trabajar lo más de horas por los menos de pesos. Los jóvenes, hombres como mujeres, son los que trabajan más y los que ganan menos. Y esto se recrudece en los espacios rurales o en los espacios, digamos, más de las zonas indígenas. De ahí entonces que una de las vertientes es que algunos jóvenes están tomando el camino de los procesos migratorios. Y la otra, que se están acercando a el crimen organizado, porque nos agrade o no, y esto no les gusta mucho a las autoridades cuando uno lo refiere, es que una parte del crimen organizado sí está ofreciendo modelos identificatorios para la construcción de presente de alguna parte de los jóvenes, hombres como mujeres, en los formatos del sicariato. La evidencia que tenemos empírica más o menos nos marca que el crimen organizado ha reclutado o está reclutando 60 o 70 mil chicos en lo que tiene que ver con esta actividad. El otro aspecto es que la mayoría de nuestros jóvenes están en los circuitos, por ejemplo, de la fast food. Trabajan en todos estos sitios. El Pollito Feliz, todo tipo de las Domino's Pizza, más cuando hay fútbol el fin de semana, se incrementa la circulación de los chicos.
En la parte de la industria, por ejemplo, del divertimento, aquí tienen cerca Six Flags, llena de chavos, de toda la parte del divertimento de Cinépolis, Cinemex, ese tipo de cines está lleno de chavillos, o váyanse a los grandes supermercados, que también aquí los tienen cerca, de las grandes empresas transnacionales, Walmart, Costco, Sumesa, Gigante, Comercial Mexicana y demás. Están disputando la precariedad los jóvenes con los otros actores también precarios, los abuelitos. Los abuelitos ya aparecen en los centros comerciales por unas modelas disputándole la precariedad a los jóvenes. De tal suerte que una parte de jóvenes dice, ¿para qué trabajo? No solo es que no alcance las plazas laborales, sino de que gano más en otros circuitos. Y una gran parte de nuestros chicos están en las coordenadas y en los códigos de lo que llamamos, junto con José Manuel Valenzuela, los códigos de la paralegalidad. Es decir, los registros de todo el trabajo informal. Y todo el trabajo informal que ustedes se imaginan. De tal suerte que en ese sentido, creo que el otro es la familia. Una familia, en términos amplificados, desdibujada, que tiene un quiebre en su función de socialización muy fuerte, y que en ese sentido el enemigo privado número uno de la mayoría de nuestros chicos, adolescentes y jóvenes es la familia. 6 de 10 jóvenes observan la violencia en su casa. 4 de 10 la padecen. 4 de 10, altísimo, cuando según el INEGI son más o menos 14, 25 años, 28 años, según el estadístico, más o menos somos 110, 112 millones de mexicanos, de los cuales 34 millones son jóvenes. En el Distrito Federal y en la zona metropolitana son 3.4 o 4.2, según la forma de términos de... Entonces, eso es grave, eso es delicado. La otra parte es el ámbito educativo, que estamos totalmente deslegitimizados, y que en ese sentido me parece que ahí habría que ver los cortes generacionales. Creo que todavía para nuestros adolescentes de las clases más desfavorecidas, todavía crea sentido y significado ir a la escuela. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos es la primera vez que dentro de su historia familiar alguien accede a la preparatoria o a la universidad. Por lo tanto, allí hay un lugar social a construir y hay prestigio social por parte de la familia. No así en la mayoría de la clase media. La mayoría de la clase media de este país ya no le cobra mucho sentido y significado. Y la clase alta de los colegios privados, de los del ITAM, de la Ibero y demás, que está plagada de adscripciones identitarias tipo mis reyes, tipo hipsters, simplemente ellos tienen otro universo simbólico en términos de sus imaginarios, de irse a formar a las universidades extranjeras y después, en ese tenor, volver de vacaciones a lo que queda de este país. El otro asunto, y con esto voy cerrando, es esta articulación que ya lo marcaba la maestra Alma Irene, esta articulación entre la cultura escolar, ¿sí?, las culturas y identidades juveniles, y cómo se va cruzando eso de la sociedad o eso de lo social. El espacio educativo, creo que estamos en desventaja, porque el dispositivo en sí es un espacio de los más antidemocráticos que todavía existe. El Emilio, ¿no? Como metáfora o como imagen. El disciplinamiento de... Entonces, algo que traía la maestra muy interesante es el asunto, me parece que en el imaginario de una gran parte, probablemente también de asesores y de profesores, es de que los alumnos les pertenecen junto con el mobiliario urbano, y a partir de ahí entonces el asunto de la tensión y el conflicto es entre la construcción de los mundos juveniles y por otra parte la construcción de los mundos adultos. Los mundos adultos, los asesores, los profesores en su mayoría somos culturas hegemónicas, culturas dominantes. De tal suerte que una parte de los chicos, hombres como mujeres, son las culturas subalternas.
y de tal suerte que una parte de las culturas y las identidades juveniles se nos está recreando en el espacio escolar. Es decir, los cholitos como tales se recrean en la escuela, o de la escena oscura, de arquetos, góticos, vampiros y demás, y una parte de los mundos adultos no entiende y no comprende las ascripciones y el aspecto de lo que le quieren decir a partir de esa afiliación. Y una gran parte de nosotros se nos despierta el miedo en términos de que no entendemos y no comprendemos. Y cuando no entendemos y comprendemos, regularmente usamos la violencia o el exceso de autoridad, que raya a veces en el autoritarismo. La gran disputa en el espacio educativo, entre otras cuestiones, son los cuerpos. ¿A quién le pertenece el cuerpo de los chicos? El imaginario dentro del universo simbólico de las familias es a los papás, a las mamás, y por anexo a los profesores y a los asesores. A los papás y a las mamás porque son los que les dimos la vida y nos pertenece todito y con todo el cuerpo. ¿Eso cómo se retraduce en la tensión y en el conflicto? No puedes venir con una arracada, no puedes venir con un tatuaje, quítate ese tipo de color de cabello que traes. Entonces se pone en juego la disputa del cuerpo. ¿A quién le pertenece? Se supone que a quien lo posee, al alumno. Y lo más contradictorio y paradójico es que las reglas que debe de haber una legalidad, porque las reglas y la legalidad estructuran, regulan los vínculos sociales. La gran dificultad es que las reglas están hechas por los mundos adultos, donde se excluye en su aplicación a los mundos juveniles, y ahí están los conflictos y ahí están las tensiones. De tal suerte que en ese tenor el otro asunto es lo que tiene que ver con el uso social de sustancias, que nos aterra. El gran problema de sustancias de la mayoría de nuestros jóvenes no son las drogas ilegales, no es la marihuana, no es la cocaína, aunque también tiene sus dificultades, es el uso del alcohol. La primera relación de muerte entre nuestros chicos está asociada entre la ingesta del alcohol y los accidentes automovilísticos. Es la vía que más se mata. ¿Y qué me dicen de los mundos adultos? Son bien dreams. Los problemas de alcoholismo de una gran parte en las escuelas. ¿Qué me dicen en ese tenor o en ese sentido del abuso, no solo de la autoridad de una parte de los profesorados de este país, sino del abuso sexual en lo que tiene que ver con relación a los chicos y a las chicas? ¿O qué me dicen con respecto al dispositivo político que se usa, no solo en el Politécnico, en la UNAM, sino en otras preparatorias, del dispositivo de los porros para desmovilizar las prácticas sociales y expresiones políticas de los chicos? Es decir, en ese tenor y en ese sentido, me parece que había que repensar el lugar del asesor y de cada uno de nosotros con respecto desde un inicio a que yo sí creo que puede ser posible espacios más democráticos de relación con el otro, y ese otro es nuestros jóvenes, hombres como mujeres, desde su marcaje cultural, su diferencia social, y que a partir de ahí me parece que la gran reflexión es qué nos está sucediendo a nosotros o cómo nos comportamos en función de nuestros sujetos y nuestros actores sociales, que, como bien dijo la maestra, son ciudadanos jóvenes que en ese sentido tienen derechos, y que al mismo tiempo me parece que hay que construir responsabilidades colectivas con esos jóvenes. Dispositivos como el respeto como un valor o un garante democrático en el espacio de la escuela, y que el respeto entre ellos también, el respeto a la diferencia de las orientaciones sexuales diferentes. Una parte de nuestros jóvenes son conservadores. Cuando a nuestros jóvenes les preguntamos en términos de que si están dispuestos a tener un vínculo de amistad con alguien que es homosexual o que es lesbiana, contestan que no. O una gran parte de nuestros jóvenes que son conservadores también están a favor de violar las leyes para aplicar la ley en términos de la violencia. Y sigo creyendo que una gran parte de nuestros jóvenes padecen más la violencia de la que ellos son protagonistas o la ejercen. Entonces, a partir de ahí me parece que esas son algunas de las reflexiones que habría que ver
cómo le vamos a seguir haciendo en los espacios educativos desde lugares sociales diferenciados como asesores, docentes, académicos o funcionarios.